Por eso esta charla no se llama precisamente así. Se llama, me dijeron, La Tribuna Dicta el Juego. Y yo vengo, con todo respeto al título que no elegí, a dudarlo en voz alta. Porque sospecho que esto no es cierto, o que dejó de serlo hace tiempo, o que nunca lo fue del todo. Y lo inventamos después, ya perdido como se inventan los paraísos, desde el destierro y con la melancolía ajada del no retorno. Y para dudarlo bien hay que empezar más atrás de lo que se cree. Y a menudo nos gusta imaginar que hubo un fútbol primigenio, original, sucio y honesto, ¿no? Que después, en algún momento de la historia, nos arrebataron. La historia, en cambio, es menos consoladora. En 1314, el rey Eduardo II prohibió el fútbol en Londres porque decía que provocaba un gran alboroto, del que podían surgir muchos males. No fue la única vez. Hasta 1667 hubo más de 30 prohibiciones inglesas y en 1363 Eduardo III lo metió en la misma bolsa que el lanzamiento de piedras y el manejo de hierro al rojo. Juegos ociosos que había que cambiar por la práctica del arco, porque a Francia no se le gana jugando a la pelota y ahora menos que nunca, ¿no? Los partidos medievales no tenían cancha. Su territorio eran pueblos enteros. Existen aún actas forenses documentando muertos, tuertos y lisiados. Los puritanos, siglos después, todavía lo describían como una práctica sangrienta y homicida. El fútbol, antes de ser noble, fue esto: un desorden que el poder temía y no lograba erradicar porque la gente seguía jugando. Apenas se apagaba la última hoguera de la última prohibición. Lo que vino después no fue una restitución, sino una domesticación. Los internados ingleses del siglo XIX tomaron ese desorden y lo volvieron disciplina. Le pusieron reglas fijas, una cancha delimitada, un método para gastar el cuerpo de los hijos de la élite antes de que el ocio se los pudriera en otras cositas. El pueblo lo recibe entonces ya codificado y lo vuelve a ensuciar con las limitaciones de la época: terrenos baldíos, patios de fábricas, calles sin banqueta, hasta hacerlo suyo otra vez. La pregunta de esta charla, que esta charla propone, o que se tiene que hacer en cada vuelta, y no una sola vez, es porque la respuesta cambia según en qué momento estemos parados. Y sospecho que hoy estamos en el momento en que el poder pues ya no necesita prohibir nada, ¿no? Le basta con comprarlo o con producirlo. Ahí están los números, ¿no? Más de un tercio de los clubes de las 5 grandes ligas europeas tiene hoy o está fomentado por capital privado, cotizan en bolsa. En noviembre pasado, un fondo estadounidense, Apollo, compró la mayoría del Atlético de Madrid por más de 2.000 millones de euros. Y no hubo una sola bengala. Nuestro propio estadio, el Estadio Nacional, que es de Televisa, se llama ahora como un banco. El descanso entre los dos tiempos, que FIFA inventó supuestamente para que los jugadores tomaran agua, se convirtió en un inventario publicitario. 500 millones de dólares aprovechando el segundo exacto en que el cuerpo del jugador, se supone, debe estar más humano, más sediento, más vulnerable. Y también más sediento el de los aficionados que están viendo, ¿no? Estos anuncios siempre de servicio. Hasta el gol, lo único que no debería tener precio fijo ya se audita. El VAR no pregunta qué pasó, calcula cuánto vale lo que haya pasado. Y sin embargo hay contratiempos recientes que no puedo ignorar solo porque no me convienen, ¿no? En 2011, los ultras del Al-Ahly egipcio, los Alawi, estuvieron en primera línea en Tahrir, con la misma disciplina que usan para coreografar un tifo. Y esa disciplina ayudó a sostener la caída de Mubarak. En Argelia, un cántico de 2018 del Mundial, La Casa de Muradia, compuesto por la barra del Usma de Argel, se volvió, desde febrero de 2019, el himno de cada viernes del Irak contra el 5º mandato de Bouteflika. Semanas después, renunció. Y ahí podemos decir que la tribuna sí dictó algo. Pero hay que mirar con cuidado qué fue lo que dictó. Dictó un no. Tumbó a un presidente, frenó un pacto, cantó hasta que algo se rompiera. Es un poder real, ¿no? Pocas cosas movilizan tan rápido a tanta gente como un estadio en llamas prendido por la indignación colectiva. Pero al mismo tiempo es un poder de veto, no de autoría. Sabe destruir con precisión. No ha demostrado todavía que sepa construir lo que viene después con ese mismo ahínco. Egipto tumbó a Mubarak y hoy la libertad de expresión en las gradas del Al-Ahly está más vigilada que nunca. El poder que se cae toca fondo. Sostener lo que sigue, con estatutos y juntas y presupuestos y organización, es otro trabajo.
y ahí la tribuna en general se retira. Por eso me interesan más algunos casos que construyeron algo, aunque no salgan en ninguna transmisión oficial. El primero que me viene a la cabeza ocurre en el cuerpo, antes que en cualquier institución. En el Brasil de los años 20, los jugadores negros que enfrentaban a los hijos de los colonos, que jugaban duro para no perder el lugar que creían suyo por derecho de sangre, inventaron el regate. No como estilo, sino como forma de supervivencia. Esquivar antes de que te quiebre la pierna, que es, al mismo tiempo, el único instrumento de trabajo que tenían y el único argumento, se transforma en las dos cosas. Nadie convocó a una asamblea, hubo una decisión tomada con los tobillos y repetida hasta volverse gramática. 60 años después, esa lógica subió un escalón. En Sao Paulo, en plena dictadura militar, Sócrates, médico antes que 10 o 8, que era con el número que jugaba a la espalda, capitán por elección y no por jerarquía, impulsó, junto con Vladimir y el jugador sociólogo Adilson Monteiro Alves, un experimento que todavía cuesta, y con Casablanca también, no hay que olvidarlo, lo dejé. Un experimento que todavía cuesta creer, Casagrande, perdón, aún viéndolo escrito. Empleados y jugadores deliberaban juntos, elegían a su propio entrenador y en 1982 los socios votaron quién sería el presidente del club. En la camiseta decía democracia corintiana. Y era el ensayo, dentro de las 4 líneas que regían los estatutos del club, de algo que después que el país entero todavía tenía prohibido hacer, votar a alguien. El experimento, lamentablemente, no sobrevivió a la partida de Sócrates al fútbol italiano en el 84. Y eso también hay que anotarlo. La autogestión que depende de un caudillo, de un carisma, dura lo que dura ese carisma. No es una falla del modelo. Es, en cambio, su precio. El tercer escalón sucedió hace 20 años, en pleno capitalismo de mercado abierto en uno de los clubes más ricos del planeta. Cuando los Glazer, estos millonarios norteamericanos, compraron el Manchester United con una deuda apalancada sobre su propio club, un grupo de aficionados no se quedó cantando afuera de Old Trafford. ¿Qué hizo? Fundó otro club. Le pusieron FC United. Una persona, un voto, sin importar cuánto dinero pongas encima de la mesa. Hoy tiene más de 2.000 socios, entre ellos, con una ironía que no me canso de celebrar, Eric Cantona, ¿no? El más grande, uno de los más grandes ídolos del Manchester United. Y juega en la 7ª división inglesa con la misma seriedad ritual con la que otros pagan un palco para ver al Real Madrid en la Champions sentados, ¿no? En estos asientos calientitos. No recuperaron Old Trafford. Fundaron afuera exactamente lo que ya no existía adentro. El desorden medieval que el poder no logró prohibir, el cuerpo que inventa su idioma, la institución tomada desde adentro, la institución fundada desde afuera. Son 4 respuestas, 4 siglos y la misma pregunta terca. Ninguna sale en la transmisión oficial del torneo, ninguna tiene bengalas, ni siquiera las de Tahir o Argel, que sí las tuvieron y duraron lo que dura una bengala. Las últimas 3 son aburridas, de comité, de cuota mensual, de junta los martes con poca gente y mal café. Por eso casi no las contamos, pero creo que son lo único que de verdad se parece a dictar el juego y no solo interrumpirlo. Y no son crónicas, tienen fecha, un martes sí, otro también y el que sigue, sí. Así que la tribuna yo creo que no dicta el juego, no lo dictó nunca del todo. Fue siempre, en el mejor de los casos, una negociación disfrazada de autoría, cuando no un delito perseguido por la corona. Y hoy lo dicta menos que en cualquier otro momento de esta historia, salvo cuando decide tumbar algo y después refundarlo. Esa diferencia entre dictar y fundar, entre vetar y construir, es, sospecho, la única salida real que nos queda. No se grita desde la grada ni se canta un viernes hasta que renuncie un presidente. Se vota, se hacen colectas, se organiza, se aburre. Se sostiene un martes tras otro aunque nadie esté filmando. No tiene la urgencia del cántico, de la porra. Tiene la lentitud necia de lo que se resiste a desaparecer. Empecemos por ahí. No por odiar lo que el fútbol se volvió, ni por esperar la próxima plaza que haya que llenar, sino por practicar de nuevo todo lo que el fútbol fue antes de que alguien, un rey, un fondo de inversión, decidiera por nosotros que ya no nos tocaba decidir nada.
caras. Sí. Bueno. Pues sí, estamos hablando de un deporte, lo que platicábamos hace rato, que está regido por un organismo que tiene 211 países afiliados. Sí. La ONU tiene 196, 195. Estamos hablando, ¿no?, de un mayor poder, ¿no?, político, un mayor poder económico, y es un tema que se puede abordar desde muchos aspectos. Efectivamente, el tema de hoy es el aficionado, pero también están los clubes, ¿no?, que son grandes protagonistas, las selecciones, los presidentes de esos grandes clubes. Podemos hablar de Silvio Berlusconi, ¿no?, sí, que fue un gran político en Italia, gran en el sentido, ¿no?, de una carrera muy prolongada, ¿no? Florentino Pérez, que ha marcado la política internacional del deporte, ¿no? Laporta. Podemos verlo también desde esos grandes representantes que han establecido cómo se hacen las reglas comerciales del fútbol, y también desde el aficionado. Eso es una realidad. Coincido con usted, maestro Tizano, que parece ilusorio, ¿no?, esa tribuna que es el aficionado, pero también esos aficionados hemos tenido alguna participación, ¿no? Si nos consideramos todos aficionados del fútbol, en el sentido de que hoy vimos el partido de Croacia contra Portugal, ¿no?, atentos, ¿no?, qué es lo que estaba pasando en el Mundial, y todos somos aficionados de México. También podemos rescatar algunos infiltrados, ¿no?, que siendo aficionados, por ejemplo, Mbappé, que es protagonista ahorita del Mundial, fue aficionado de Cristiano Ronaldo, si no me equivoco. Sí, era, ¿no?, fanático, ¿no? Y realmente su ídolo, pues. Entonces ahí tenemos un infiltrado, ¿no?, de esos. ¿Quiere comentar algo más? Lo que sucede, yo es que tengo una opinión bastante clara al respecto o sea, estamos viendo el partido, pero la FIFA, hace no mucho, Juan Villoro escribió, que bueno, tiene un par de libros que me gustan mucho sobre fútbol, cruces con literatura y tal, pero en el último comentario, no sé, que hizo hace poco, publicó un libro hace poco, y cuando le estaba haciendo la ronda de entrevistas, él volvió a decir un poco lo de que algo así como que el fútbol es la religión de los laicos, ¿no?, de los que no profesábamos ninguna otra religión, etc. Y a mí me parece que cada vez se parece más, sí, o sea, sí, y se parece más a esa religión negocio, ¿no? Estamos viendo el partido, pero lo estamos viendo como clientes. Yo ahí sí haría una distinción, un poco lo que quería abordar con este texto y con esta, era pensar o invitar, incitar a la acción, ¿no? Que justamente lo que sucede con la FIFA, y el gran problema con este fútbol de consumo, es que te vuelve inoperante. De nada nos sirve estar sentados viendo nada más un partido si después eso no resortea de alguna manera, porque a los que les está redituando es precisamente a los organizadores, ¿no? Que me parece casi ilógico, ¿no? Es decir, por un lado también entiendo que uno no es imposible aislarse, ¿no?, y que de todas maneras ves el partido, pero es imposible no alzar la voz y no quejarse del Mundial, que de 4 años para acá aumente las entradas al 5%, que no paga un peso de impuestos perdón, 5 veces más, no al 5%, 5 veces más de lo que pasó del último Mundial, que no paga un peso de impuestos para organizar lo que organizan en los países, que vacía, ¿no?, que una promesa de derrama económica que realmente no le hace bien a nadie, promete esta gran fiesta donde nos dan migajas, ¿no?, que no considera el español una lengua oficial dentro de la organización, siendo que somos uno de los organizadores. Entonces eso hay que notarlo y decirlo, porque si no les estamos haciendo nada más el caldo gordo y llenándole en los bolsillos. Sí, por supuesto, si nos podemos hablar de las restricciones, ¿no?, de libertad de tránsito, los palcoavientes, ¿no?, que tenían una tradición y un... Pero eso estaba muy, ¿no?, chistoso, porque por un lado tenías, ¿no?, entre todas las luchas que había previas, ¿no?, y que se fueron sumando, estaban por un lado las prostitutas que les habían quitado el carril de Tlalpan, ¿no?, para chambear por ponerles una ciclovía mal hecha. Bueno, ¿no?, pues estaban los maestros, ¿no?, que aprovecharon, que llevan mucho, ¿no?, es decir, no es que fue ahora, llevan mucho tiempo peleando y dijeron, vamos a chingarles esta, porque bueno, pues es el momento para lanzarse, que querían que se esperaran, ¿no?, a que terminara.
Y estaban también los de los palcos, ¿no? Que son unos viejos, dinero viejo, yuppies que estaban. Entonces, es chistoso. También tienen su derecho a reclamar, ¿eh? O sea, está bueno, pero se aliaron un montón de luchas distintas para tratar y muchas más, ¿no? Pero bueno, estaba curioso, ¿no? Ahí como ya estaba el sindicato de las prostitutas de Tlalpan diciendo, nos vamos a unir con los maestros y van a ver, ¿no? Estaba buenísimo. Sí, bueno, es todo lo que sucede, ¿no? Una ciudad donde no dejaban entrar a la gente a sus casas, donde las barreras perimetrales, a la gente le pedían un QR, ¿no? Para pasar, o sea, una locura. De una ciudad que sigue sin tener, que tiene problemas de agua, que se supone que se va a acabar el agua por completo en 2 años, van a empezar a racionarla por días y están organizando una Copa del Mundo. Es una locura, ¿no? Con todo lo que me gusta el fútbol y me dedico a escribir sobre ello, gran parte de mi obra, de mi trabajo, gravita alrededor del fútbol. Hay ciertas cosas que hay que atender primero, ¿no? Esa vieja máxima de Arrigo Sacchi que se la han colgado, ¿no? Desde Pep Guardiola hasta Jorge Valdano hasta Villoro, ¿no? Que el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante. El problema es cuando ya todo importa igual, ¿no? Que ya no podemos distinguir qué es lo que importa más o menos, ¿no? Sino que hay un termómetro que iguala todo. Sí. Sí, coincido. Pero siento que hay algunos aspectos, unos rubros, en los que todavía hay como esa participación, ¿no? En las que todavía se ve ese fútbol, donde, por ejemplo, precisamente en Inglaterra, hay 7 divisiones. Sí. Entonces las últimas, no sé si son 7, 8, 6, pero las últimas son muy callejeras, ¿no? Son muy de barrio. Son amateur. Son de amateur. O sea, hasta la cuarta subprofesionales. Y entonces ahí realmente es donde todavía hay esa parte, todavía se ve ese fútbol, ¿no? Sí, el de vamos a armar nuestro equipo, vamos a empezar, y ha llegado el Wrexham, se llama, el Leicester en algún momento, ¿no? Son equipos que después ya llegaron con inversión, pero que han surgido del barrio, por así decirlo, ¿no? Acá en México no se ve porque de entrada no tenemos ni para ascenso, ¿no? Y descenso. Entonces ya son los equipos establecidos y ahí sí se ve el monstruo, ¿no? Sí se ve el monstruo, no se ve en la preparación de las filas. Pero hay en Inglaterra, ¿no? No en nuestro país, ¿no? Pero es loable mencionarlo. Todavía hay un poquito, ¿no? De toda esa, digamos, la esperanza, fútbol nativo, ¿no? En el que se ve esa fraternidad, esa camaradería. Ya después asciendes, ¿no? A la tercera, cuarta división, llega un patrocinador, llegan los inversores y te quitan eso, ¿no? Pero todavía hay un poquito, ¿no? Por lo menos en el mundo, ¿no? Sí, lo sucede mucho en Inglaterra. A ver, Inglaterra tiene, como bien sabemos, ya no está en la Unión Europea, pero como todo hay un estado de bienestar que no se corresponde al que hay en América Latina. Por lo tanto, los clubes de fútbol son eso, clubes de fútbol. Es decir, incluso un club de 7ª división, lo pondría más y haría una consonancia con lo que ocurre en algunos países de Sudamérica, por ejemplo, voy a poner el caso de Argentina. En Argentina los clubes son aún clubes, es decir, yo me afilio, pago una cuota y puedo participar dentro de una democracia dentro del club para ver a quién voto, ¿no? Cada tantos años hay unas listas, se presentan algunos proyectos. A ver, no voy a decir como toda política puede estar manchada, o sea, Macri, el expresidente, fue presidente de Boca, y el fútbol, como siempre, es ya sea en las altas esferas, ¿no? De Florentino Pérez, Ica, las constructoras, etcétera, en Boca Juniors, que es un club también que la gente vota, y que, bueno, de ahí surgió el presidente, Massa, ¿no? El que fue también candidato, presidente de Tigre, Moyano, presidente de Independiente, líder sindical de los camioneros, Chiquitapia, el presidente líder sindical de los barrenderos. Es decir, el fútbol está intrínsecamente, y más en un país tan políticamente activo como Argentina, donde hay tanta participación ciudadana. Eso mismo se ve en el fútbol. Los equipos forman parte integral de cómo fueron construidas las ciudades, ¿no? Cada equipo corresponde a un barrio, es una cuestión de generar identidad. Y los clubes no son simplemente equipos de fútbol, tienen una división de fútbol. Muchos de ellos empezaron así, pero después, al ser un estado que no tiene ese estado de protección, como pasa en Inglaterra, el club cumple el rol que cumple en muchos otros países el Estado, ¿no? Contención, deporte. Entonces tú vas a un club de barrio, digamos Vélez Sarsfield,
donde entras al polideportivo y ves a los niños practicando patín, jugando voleibol, a los viejos jugando a las bochas, al truco, a las cartas. Hay un montón de actividades, ¿no? Es el alma de un barrio, el alma de un grupo, no es nada más un equipo. El problema acá es que los clubes, gran problema, no es un problema, un suceso, ¿no? La Revolución Mexicana parte en medio totalmente el desarrollo de los clubes mexicanos. Los últimos clubes que funcionaban como tal fue el Atlas, y antes de esos los clubes de inmigrantes, que también con la guerra civil y por temas políticos dejan de participar en el fútbol profesional, que eran el Asturias y el España. Un año como cuando se crea el amateurismo, que eran dos equipos fundados por migrantes españoles en la Ciudad de México, ¿no? Fueron campeones imbatibles dentro de la época amateur, junto un poco, ahí estaba también el América, el Atlante, el Necaxa, el Club México, y después en algún momento dejan de participar. Estos clubes siguen existiendo, como el Club España y el Club Asturias, pero ya no son clubes de desarrollo deportivo. El resto de clubes que hay en México pues son equipos con un dueño. Entonces, cuando tienes un equipo con un dueño, pues ya no tienes aficionados, tienes clientes, ¿no? Esa es la gran diferencia, y a veces pensamos que en el lenguaje no viene la carga, pero en otros países tú eres de un equipo, ¿no? Tú eres de Boca, sí, claro, tú eres de tal, acá le vas. Pero es que realmente tiene algo que ver, porque ¿cómo vas a ser de una marca? ¿Cómo vas a ser de Televisa? Entonces, inconscientemente ponemos una suerte de distancia, una barrera para no ser. Tú le puedes ir al América, pero no eres el América, no eres del América, porque eso sería una suerte de, ¿no?, entrar así en la depresión máxima. ¿Y cómo vas a hacer de algo que desaparece? Sería como tirarse al precipicio, aunque nos encanta a los mexicanos hacer eso, pero no, o sea, si yo soy del Atlante, le voy al Atlante, soy del Atlante, pero después te agarran, te tiran, te llevan, te llevan a Cancún, te descienden, no te dejan volver, no hay competencia, entonces quedas ahí encerrado en una suerte de limbo que conduce al llanto, ¿no? Entonces, esa para mí es la gran diferencia, que acá es de dueños, no hay manera. Y cuando se ha querido hacer, o cuando se han querido organizar para crear una alternativa, como una liga de balompié, que así se llamaba Liga de Balompié Mexicano, que era como... sí, la alternativa. Sí, pero es fundada por otros dueños que quieren ser dueños. O sea, no es por una organización de la gente barrial, ¿no?, que surja. Entonces es muy difícil, porque también pues es un embudo el presupuesto, y requieres de una participación, y acá el Estado cumple esas funciones de mala manera, pero las cumple. Hay deportivos públicos, estamos hablando de una Argentina donde no existe eso, que todos son iniciativas ciudadanas, porque el Estado nunca mamantó de tal manera como acá. Entonces, y se sigue manteniendo de esa manera, ¿no? Pero hay una suerte de libertad. Eso lo podemos, y quienes se dedican aquí, escritores, escritoras, artistas, etcétera, lo saben, ¿no? Que acá estamos siempre por el FONCA, por las becas, porque en otras partes de Latinoamérica no existen eso, ¿no? Cuando algunos amigos, escritores, artistas en Argentina, en otros países, les contamos que acá hay algo como el FONCA o creadores méritos, ¿no?, y tal, pues no se lo pueden creer, porque para ellos nunca ha habido esa gestación de becas. Sucede un poco lo mismo en el deporte, ¿no? Siempre ha habido una organización ciudadana para que esto sucediera, ¿no? Sí, maestro. Y entonces, para usted realmente no hay un aficionado como tal, sino más un consumidor. Y hasta ahí, ¿no? Muy difícil, ¿no? Decir que no hay un aficionado, pero yo creo que a la afición se le ha puesto precio. Entonces ya, o sea, sí hay una afición, pero cuando cuesta, ¿qué es? Es complicado, ¿no? Y todo corre el riesgo. No quiero hablar del lado de los buenos o de los malos. Tú entras al sitio del FC United y ya venden sus camisetas, lo cual es una forma de mantenerse, sí, y de la autogestión. Pero ¿en qué momento se puede cruzar esa línea y se convierte ya después y que lo patrocina no sé qué? Es decir, es muy fina la línea de cuándo esa autogestión se puede convertir o se puede ir transformando en otra cosa, ¿no? Sí, ahorita lo vemos con el Mundial, ¿no? Realmente, ¿cuántas playeras nos han vendido, ¿no? De hecho, creo que
México es la que más ha vendido, ¿no? Sí, pero a mí no me molesta. O sea, está bien que hagan su negocio. A mí lo que me encabrona es que después venga Adidas a querer, con esos precios prohibitivos, a querer demandarnos. ¿Se acuerdan de esa noticia estúpida que sucedió? Que nos enteramos algunos días, que querían demandar a Tepito, ¿no? Como si fuera una suerte de entidad fantasma, ¿no? Como si se pudiera. Y fueron a incautar y tal. Bueno, pues los precios que una camiseta cueste la tercera parte de lo que es un sueldo base en México, una camiseta original, pues te hace pensar que ¿por qué no? O sea, ya está más chingón traer la pirata, ¿no? O sea, yo la verdad no lo sé. A veces a mí me gusta y junto y tal, pero sí, con esos precios, hijo, o sea, no puedes pagarlo, no, es medio una vergüenza, ¿no? Otro tema interesante ya que está tomando esa línea es lo que hizo ahora Facebook, ¿no? Si tú utilizabas Mundial 2026, bueno, a ver si no, Sí. no te baneaban la cuenta, ¿no? Ya no vayan a bajar el Sí, video. ya no vayan a bajar el video por mi culpa, maestra, pero es algo real. O sea, incluso por usar el logotipo en videos con las estampitas. Todo. Entonces ya se convirtió en un tema de que no puedes mencionarlo, Está cabrón. porque no, o sea, ya es un tema ahí de especulación comercial aprovechándote de un evento que yo estoy organizando. Sí, lo que lo convierten en esas prácticas monopólicas es justamente eso, ¿no? Que bueno, pues está bien, te la compro, ¿no? Haz eso, pero bueno, si yo en mi fonda quiero poner el logo del Mundial mal recortado, así con pixel, para que vengan a verlo, ¿qué chingados no voy a poder hacerlo? Ah, no, sale la prohibición, que va a venir el INVEA y el INPI y todas estas sociedades vampíricas a quererte clausurar, ¿no? Es decir, si tú te estás aprovechando de todos, porque así sucede, y está bien, es un toma y daca, pero pues siempre, o sea, la práctica monopólica es cuando solo es de un lugar, ¿no? Y entonces el único beneficio es en un sentido. Y a mí eso me parece tremendo, ¿no? Yo espero y esperaba que la gente en algún momento, yo decía al principio cuando empezó todo esto, y yo veía que todo iba a estallar, ¿no? Y sentía como esa pólvora en el aire, y decía, uy, va a valer madres, ahora sí, este año la gente se... Y nada, al final todo está con el de lado lo mismo, México ganó, los estadios están llenos. Entonces, si esta vez costó 5 veces más, la próxima va a costar 10 y no importa, la gente se va a seguir hipotecando, ¿no? Y entonces es preocupante, hay un sentido ahí de la alienación tremendo, y que cada vez tiene que ver menos con el fútbol. Cada vez se habla menos de fútbol también, ¿no? O sea, como de realmente el juego. Un juego ya convertido en los 4 cuartos del fútbol americano, ¿no? Con las reglas yanquis del corte, ¿no? Y de la hidratación. extracción. De la hidratación. Y el Mundial que se viene 2030, comentamos, igual, va a ser en 3 países igual, España. En 6 bueno, países. 3 países y protagonistas, pero en otros 3 va a haber partidos, ¿no? Pues porque ya son como dádivas, ¿no? Que hacen para quedar bien. El presidente dice, son 100 años de que se fundó que arrancó la Copa del Mundo en 1930 en Uruguay. Entonces, bueno, pensaban que se lo iban a dar Uruguay, pero bueno, se lo dieron a España, tal. Entonces, Uruguay tal no tiene la capacidad actual, Uruguay, Argentina y Paraguay, que decían que iban a ser las 3, no tienen la capacidad económica y el flujo estructuralmente. Los estadios en Argentina están hechos, o sea, salvo un par, el de River y otro más, están todos hechos mierda. O sea, es imposible. En Uruguay no hay uno, en Paraguay, el de Boca sí, pero ese no va a entrar de todas maneras, porque es muy chico, sí, ¿no? Pero el resto están todos cayéndose. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a darles, para que no esté mal la Conmebol, les vamos a dar unos partidos. Les dan un partido en Paraguay. ¿Por qué? Porque el presidente de la Conmebol es paraguayo, nomás por eso. Argentina, por Messi. Y bueno, Uruguay, porque es el inaugural, ¿no? Y toda la Copa se va a hacer ahí. Entonces son como dádivas, ya es como siempre hubo estas dádivas políticas para mantener contento y para tener ahí el equilibrio, ¿no? El péndulo peronista. Pero... 6 países, pero 3 continentes. 6 países, sí, 3 continentes, 3 federaciones. Qué locura, ¿no? Sí, al final, y bueno, retomando esa parte, decía usted que el fútbol se juega, ¿no? Realmente, se tiene que jugar. Sí. Pero ahí, o sea, las barras y los aficionados también quieren jugar, ¿no? De alguna u otra manera, aunque sea algo ilusorio, ¿no? No. Por ejemplo, equipos que no aspiran, por ejemplo, hablando del Real Madrid, bueno, no se pueden decir marcas, bueno, pero Real Madrid, sí, Barcelona, marca, ¿no? Real Madrid, Barcelona, pues aspiran a ganar cosas, ¿no? Torneos. No, pero pues equipos todo. Que no. Equipos que aspiran a ganarle a ese Real Madrid y ahí se basa toda la temporada, ¿no?
Y eso es lo que el aficionado no reclama y es parte también del contexto del fútbol. Bueno, primero, el caso de las barras, ¿no? Que es bastante... Es decir, el barra muchas veces ni siquiera es hincha del equipo, ¿no? Es más bien un trabajador. Es correcto. Paralelo, de una economía paralela del fútbol, ¿no? Los barras arrancan como tal en Argentina también, después se van expandiendo al resto. Acá los trae, como bien lo cuenta el libro Cámara Húngara, ¿no? Por el Pachuca, ¿no? Llegan de Javier García Galeano. Entonces llegan por el Pachuca, por la importación, después lo toman los Pumas. Pero los barras lo que hacían es participar como punteros políticos principalmente, ¿no? Los políticos que estaban en el poder dentro de la demarcación a la que representaba el club. Racing, Independiente, Avellaneda, Gran Buenos Aires, pues iban de quiebrahuelgas, de fuerzas de choque de esos políticos. Además, y entonces ahí tenían una manga ancha para participar en actividades, venta de camisetas, tours, vender entradas. En otros casos, bueno, está documentado, ¿no? Que están también metidos en algunas ciudades como Rosario, donde están muy metidos con situaciones de tráfico de drogas, ¿no? De los dos lados, de Rosario Central y de Ñuls. Acá no se ha llegado a tanto, pero lo que se ha hecho es copiar un modelo de violencia vacío, ¿no? Porque tampoco es que tengan que ver. O sea, acá el narco es una organización completamente diferente, no tiene nada que ver con los idiotas del Atlas y de Querétaro que se rompieron la cabeza y que persiguieron y mataron gente, ¿no? Matar, dicen que solo se lesionaron, pero bueno. Entonces es esa imitación, ¿no? Vacía, ¿no? De la recreación de esta violencia, pero sin que esté realmente dentro del ADN del fútbol mexicano, ¿no? Lo que se recrea, se cantan las mismas canciones, se pegan, tal, los motivos son los mismos, del cajón hasta la cuna, etcétera. Es eso, pero realmente allá surge dentro de un contexto que les daba la libertad de salir, ¿no? Y vinieron tristemente también a modificar un poco. Fui hace tiempo con mi pareja, la llevé a ver al Atlante, ¿no? Y que nunca había estado en el fútbol mexicano. Y el Atlante, pues, es un equipo muy tradicional, ¿no? No sé si acá, algunos que son muy jóvenes, pues los haya tocado escuchar del glorioso Potro, pero bueno, pues existe, está ahora a punto de volver a Primera División. Pero bueno, es un equipo que muchos años estuvo desaparecido en segunda y en Cancún, ¿no? Que es como estar en tercera. Entonces, bueno, sigue teniendo una base de aficionados muy mayor, ¿no? Entonces ahí sí se sigue respetando un poco, pues, la porra, ¿no? Entonces es el Chiquitibum, Alabim Bombá, la ola no tanto, pero sí les gusta o no les gusta, el escuadrón, la escuadra, el Atlante es un padre y si no chinguen a su madre, ¿no? Que ese es el cántico de guerra del atlantismo. O sea, son canciones muy anticuadas, si se quiere, que no tienen o sea, no agarra porque pasaron muertos por esa etapa, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Porque la idiosincrasia del fútbol mexicano está basada en eso. Y después cambió de raíz, más bien, no cambió de raíz, cambió el cascarón. La raíz sigue ahí, por eso es incompatible. Bueno, y también mencionó ese fútbol primigenio que nos arrebataron. ¿Usted cree que, bueno, es difícil, ¿no? Con este monstruo ya que es esta organización, la FIFA, otra marca, ¿no? Ya para que nos borren totalmente. No pasa nada, se puede decir. Pero ¿cree realmente que en algún momento se puede rescatar ese fútbol primigenio o solamente en el barrio, no? No, el fútbol primigenio no existe. Lo único, lo más cercano es ese calcio histórico, no sé si lo han visto, Calcio Florentino. Ajá. Que es se trata de recrear, es una recreación, porque no se vive así, ¿no? Y todavía un poco revive la cuestión de las cofradías, o sea, juegan los del que era el viejo barrio de los zapateros contra el viejo barrio de los peleteros, contra el viejo barrio de los herreros. Y se recrea, en realidad son los hooligans de ultraderecha pegándose, italianos, así, patrocinados por Meloni, pegándose y ejerciendo violencia, ¿no? Y recreando esta onda medieval que les queda tan bien para hacer todas sus tropelías, ¿no? No, pero tampoco es la idea. Creo que tiene que ir evolucionando y que tiene que ir siempre, pero no evolucionando hacia el negocio. También hay otra forma de evolución, ¿no? Y para mí tiene que ver con la organización
El fútbol tiene un poder de resistencia porque es un poder de organización. Todo lo que haga que la gente se reúna alrededor de algo tiene un poder de convocatoria, tiene un poder de ejercer un cambio. Hay que llevarlo hacia allá. El cambio puede ser deportivo, social, es decir, yo creo que hacemos más cuando nos juntamos a jugar una cáscara con nuestros amigos, o si tenemos un equipo de fútbol, aunque seamos viejos, torpes, lentos, y juntarnos a divertirnos, a pensar, a llevar a la amistad a un culmino, porque eso nos hace hacer cosas, nos organiza alrededor de algo. Y esa fue la idea primigenia de los clubes, ¿no? Gente que llegaba de un país, muchas veces inmigrantes, que tenían que juntarse y se organizaban con un fin común. Y esa es la esencia del fútbol, ¿no? Esa es la esencia del fútbol, asociación. O sea, primero que nada es la organización de 11 personas persiguiendo un objetivo común. No es solo metáfora, así es. Y esa es la base. Todo lo demás son agregados que les han ido metiendo, pero esa es la base y para mí eso tiene que seguir sucediendo. Entonces yo los invito a eso, ¿no? O sea, como, bueno, pues al que le gusta jugar, que juegue, al que no. Hay siempre maneras de organizar o crear estos clubes, estas formaciones de personas que están buscando algo en común. Organícense. Si no es alrededor de un equipo de fútbol, organícense de otra manera, ¿no? Pero hay que organizarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente con la que compartimos ideas y con las que no, para discutirlas. Si nos alienamos, si nos quedamos viendo la pantalla, pues somos clientes, ¿no? Sí, precisamente así, así como lo relató, así se formaron, por ejemplo, en Italia todos los clubes, ¿no? Sí. Llegaron ingleses. Sí, muchísimo. Y todos empezaron a formar de sus barrios, ¿no? De acuerdo al gremio que participaba, sí, ¿no? Bueno, eso en el medievo, pero lo de cuando el fútbol, pues sí lo importaron los ingleses, ¿no? O sea, los ingleses. El fútbol, cuando lo que hicieron, pues, ¿no? Lo legislaron, le pusieron las reglas y entonces lo empezaron a trasladar. De hecho, hay muchos equipos en Italia, que lo mencionas, que tienen nombres, por eso el Milan se llama así, no se llama Milano, ¿no? Se llama Milan y es el nombre real porque es un nombre inglés. Es la manera inglesa que le pusieron estos. El Genoa, pues no se llama Genoa, no es la ciudad, ¿no? Algunos como con el croquet, ¿no? Creo que surgieron como parte sí, con el cricket. Sí, no, y tienen un origen en Brasil, muchos son clubes de regatas, que es el rowing, ¿no? Que también era un deporte muy inglés, lo fundaron por eso, decían los colonos, ¿no? Que llegaron, ellos, la mayor parte ingleses, en fábricas, ¿no? Y bueno, ahí también hubo un quiebre entre cuando el amateurismo conservaba la pureza, ¿no? Del jugador que lo hacía por deporte, claro, y el otro, el impuro, el que tenía que ser pagado. Lo que sucede es que el que tenía que ser pagado trabajaba en una fábrica, ¿no? Ahí empieza la distinción. El amateur podía seguir siendo amateur porque pues, era hijo del dueño de la fábrica y podía dedicarse todo el día a jugar y a tomar té. En cambio, el jugador de la fábrica o jugaba o trabajaba. Entonces ahí deciden convertirlo en profesional. En Brasil hay un libro precioso de Mario Filho que se llama Lo negro del fútbol brasileño, que habla sobre la decolonización del juego en Brasil y la formación de los primeros equipos que tuvieron afrodescendientes. Y es increíble. Mario Filho es tan grande ese hombre que en realidad el Maracaná se llama Estadio Mario Filho, ¿no? Fue un gran cronista de fútbol de los años 50, 40 en Brasil. De hecho fue el que logró llevar, que se construyera el Maracaná, que se llevara la Copa en el 50. Y hay una versión muy bonita también, ya que estamos en la recomendación de libros, de un escritor que es mucho más contemporánea, de un escritor brasileño, Sergio Rodríguez, que se llama O Drible, El Regate, le pusieron en español, la tradujo Juan Pablo Villalobos. Está en anagrama y es una novela donde aparece un trasunto de Mario Filho, ¿no? La historia de un periodista deportivo. Bueno, una novela nunca trata de nada, ¿no? Pero es el argumento que hace correr a una novela. La novela en realidad es sobre un padre y un hijo, ¿no? Pero ¿qué novela no es sobre eso, no? Puede ser. Pues creo que se acabó el tiempo regular, sí, ¿verdad? ¿No? Ya, pues vámonos a penales, a ver. Exactamente. Sí, por supuesto. Eso. Son 3 preguntas, bueno, 4, un comentario ahí al margen, justamente lo que mencionabas de cómo el poder político, el poder económico y la forma en la que rodean al fútbol
Justamente aquí en Oaxaca tenemos el caso de un funcionario que lo captan ahí en primera fila con los costos tan exorbitantes que tienen los boletos y la situación que enfrenta Oaxaca. Hacemos una comparación de cuánto gana y cuánto cuestan los boletos y pues no nos dan los números, ¿no? Pero pues ahí está esa situación. Y mi pregunta va en el sentido de ¿cómo describirías el momento deportivo que está viviendo la afición mexicana en este punto, ¿no? Es mucha la emoción, la expectativa, la ilusión que existe. Sí. Esa es la primera. La segunda también tiene que ver con este momento y pues el hecho de que empiezan a gritar nadaremos ahí en el Ángel de la Independencia y ocurre esta terrible desgracia de que fallecen 4 personas. ¿Qué opinión te merece, ¿no? Porque digo, hay aspectos positivos, pero también unos muy negativos de esta afición desbordada o este amor por la celebración. Y en tercer lugar, ¿tú qué dices? ¿Llegamos a la final? Y sí, ¿no? Ya estamos con esas. A ver, bueno, la primera yo no sabía del funcionario. No tengo idea, ¿no? Porque también hay un montón de no sé si lo compró, se lo regalaron, pero también se lo pudieron haber regalado por un tráfico influido, yo qué sé. No sé, o sea, la verdad es que no estoy al tanto. Luego, la segunda tenía que ver con, perdón. Bueno, ahí es curioso, ¿no? Porque por un lado tampoco quiero ser el Gargamel, ¿no? Justo estaba trabajando en mi columna de mañana, pues pensaba un poco eso, ¿no? Decía yo, como que cuando ganó, pues ya no sabía qué hacer con las manos, ¿no? Porque pues, después de tanto tiempo de ensayar, ¿no? Esta coreografía de la derrota donde te vas acostumbrando, pero incluso vas ensalzando, ¿no? El perdedor hermoso, ¿no? Y te vas parapetando detrás de pretextos, no sabes qué hacer, más bien es un desconcierto. Estoy como en un vado, ¿no? Nada, pero me alegra, ¿no? Y lo que decía sobre el Ángel, a ver, yo tengo una opinión, porque yo odio que lleguen así los fachos de turno a decir, no, ojalá que les pongan, ay, que muy mal, tal. O sea, lamento mucho, la verdad, evidentemente, como cualquier persona sensible, que se haya desbordado y que haya fallecido 4 ciudadanos, no se sabe quién o en qué momento, pero bueno, eso me parece que tendría que ser responsabilidad del gobierno, ¿no? O sea, tomar las medidas adecuadas. Lo que no es, o sea, pones FanFest, ponen pantallas, y después no tiene la capacidad para controlar lo que están convocando. La cuestión es que no se transforme en esos salvajes, porque siempre es lo mismo, ¿no? Como que siempre hay esta visión de que como que la culpa es de la gente que se quiere divertir, ¿no? Y yo estoy completamente en contra de criminalizarlos. O sea, para mí tiene que haber mayor protección, tiene que haber más vallas, tiene que haber zonas más controladas, no dejar tantas aglomeraciones, que no pongan una pantalla y sino pongan 10 alrededor para que no se junte tanta gente en un lugar. Pero no pueden culpar a la gente de querer celebrar, ¿no? A mí me parece una atrocidad. 2, bueno, la última, perdón, la cuarta. ¿Y qué pregunta, no? ¿Usted qué cree, maestro? ¿Llegamos a la final o qué? Pues, probablemente por la afición puede que sí. Usted sí, la tribuna dicta el juego, ¿no? Hicieron que se desvelaran los ecuatorianos, ¿no? Y los ingleses ya no quieren venir porque tienen miedo de que les hagamos algo. Entonces, ahí sí la tribuna... Mira, si no vuelves, bueno, no juegas. Ahora, hoy justo un periodista, si lo podemos llamar así, que en realidad es un provocador, Feynman, que lo conozco bien, yo viví unos años en Argentina, hace años, entonces, claro, entonces hoy soltó un rumor, que es un tipo que no hace periodismo, sino es un provocador que siempre ha jugado un poco para la derecha y el éxito de su rating es, o sea, por ejemplo, cuando había huelgas de estudiantes, entrevistaba a estudiantes chiquitos de la preparatoria y los ridiculizaba en público. No, es un periodista que siempre estuvo contra la legalización de la marihuana, la legalización del aborto, o sea, ya se pueden entender qué tipo. Y empezaron ciertos rumores de que el narcotráfico mexicano había amenazado a los jugadores de Ecuador y que por eso habían salido a jugar mal. Pero lo dice un tipo sin ningún tipo de sustento, con un rumor que, bueno, alguien empezó a filtrar en redes y como va a quedar impune porque ese tipo suele soltar ese tipo de mamarrachadas. También en Argentina, los creadores de contenido en Argentina les conviene mucho, están siempre...
Siempre se preguntan de dónde surgió esta rivalidad entre México y Argentina a nivel de fútbol, donde no hay comparación, ¿no?, entre ambas selecciones y tal. Y que después el odio diseminado en las redes pues va cayendo más, y entonces los bots, las personas, que después no sucede en la realidad, ¿no? Sí hay dos mundos paralelos, lo que sucede en las redes sociales y después lo que sucede en el día a día, ¿no? Y es un fuego cruzado y tal, pero sí es cierto que los comunicadores de Argentina monetizan muy bien las reacciones con México, o sea, tienen mucho tráfico. ¿Por qué? Pues ya no es la televisión local. Entonces yo en YouTube digo, los narcos y el Chavo del Ocho y no sé qué, y se meten miles de mexicanos a putearlos ahí en las redes, ¿no? Y entonces empieza ida y vuelta. Ellos tiran esa pequeña semilla del odio y después se ven beneficiados. Entonces, evidentemente salió a decir eso, ¿no? Lo que le faltó también pensar es que justamente Ecuador, porque pues es un tipo que no tiene idea, ¿no? O sea, de periodista tiene lo que yo tengo de delantero, ¿no? O sea, en realidad no, nada, ¿no? Y no tiene idea que, bueno, hace unos cuantos días, o sea, hablando de narcotraficantes, ¿no? Agarraron un cargamento de la familia de los Noboa, que es la familia del presidente de Ecuador, que son algunos de los mayores exportadores de banana, ¿no?, de plátano en el mundo. Pues les incautaron un lleno de cocaína, ¿no?, un contenedor lleno de cocaína en Turquía. O que precisamente en 2025 sí que asesinaron lamentablemente a 5 futbolistas en Ecuador por amenazas y problemas con el tráfico de drogas, ¿no?, y con los cárteles en Ecuador. Entonces, bueno, a mí me parece muy irresponsable ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ya están como en las redes de, lo que le vamos a hacer los ingleses y tal. Y la verdad es que esa canchereada de ir a cantarles y es una cosa que hacen los brasileños, o sea, es una cuestión casi de Copa Libertadores, ¿no? Yo te diría que el que no va y va al rival a cantarle, nomás que allá les echan petardos y tal, y acá les cantan Cielito Lindo, yo me dormiría chingón con ese, ¿no? O sea, como están y te cantan así una serenata, bueno, mejor. Eso es lo que decían, por ejemplo, que a la cancha habían ido las personas que podían pagar, ¿no?, los boletos, pero que realmente no viven, claro, no sienten el fútbol como tal. Eso, ¿quién va? Ahí sí perdió bastante ¿Quién va y quién dice, ¿sabes qué? Vamos a cantar a los ecuatorianos allá fuera del Four Seasons, ¿no? ¿De dónde? Que puse el ejemplo hace rato, mencioné la ola, porque no se podían poner de acuerdo los mexicanos en la ola porque nunca habían ido realmente como que nunca habían ido, sí. Entonces se notaba en la... Sí, pues estaba ahí el funcionario de acá de Oaxaca y toda la... no es cierto. No es cierto, no sé. Señor Marx, no le van a pagar nada. Retírese de acá, por favor. No, fue ella, ¿eh? Yo no seguí el chiste. No, pues sí, un montón, ¿no? O las imágenes. También me dio después pena con estos pobres influencers. Pobres, pues son chivos de su tiempo, ¿no? Pero que estaban celebrando el gol como tal, pobres, y los quemaron en redes y dio la vuelta. Pues pobres chicos, ¿no? Son unos alienados prototípicos, ¿no? ¿Qué les vas a culpar si todo el mundo hace eso? Nada más que estos los agarraron ahí. Así que, sí, campeones. Para rematar. Sí, no sé si alguien más tenga... Venga. Hola, ¿cómo estás? Tal? Soy Gilberto Escobar. ¿Qué tal, Gilberto? Yo retomo el comentario que hiciste de la falta de control de la autoridad en la Ciudad de México al no establecer algunas medidas. Sí. Establecieron algunas que fueron ridículas, por ejemplo, la ley seca. Hubo ley seca y se vendía mucho más alcohol, claro, y seguramente hasta adulterado. Y por seguramente un negocio que ellos controlaban. Pero bueno, eso es un comentario, claro, que abono a lo que dijiste. Pero mi comentario adicional es con respecto al siguiente juego de la selección nacional, que va a ser el domingo, contra Inglaterra. Y no sé si la autoridad lo tenga medido, pero la porra, o las porras, o las barras inglesas, son unas barras que tienen una historia negra. Y ojalá y no suceda, pero... Yo no sé si a Estados Unidos no los dejaron pasar. O sea, hay muchos hooligans. En Inglaterra terminaron con esto hace muchos años. Hicieron un registro, ¿no?, de todos los hooligans. Están vetados. Y a muchos los fueron vetando también. Entonces, dejaron un poco también precisamente esa sofisticación del fútbol inglés, la Premier, donde ya vas... también es como el Mundial siempre.
O sea, los boletos son tan caros que ya los aficionados no los pueden pagar. Son fondos de inversión chinos, americanos, árabes, saudíes, catarís. Y entonces tú vas a un estadio de ahí, de los de la Premier, donde se supone que se juega el mejor fútbol, el más rápido, y ves junto a ti está un chino, un mexicano, o sea, no hay ya eso, ¿no? Si quieres ir a ver a la gente, tienes que ir a un pub, ¿no? Que es donde se juntan a verlo por televisión, porque son unos precios impagables. Dentro de esta esterilización del fútbol inglés fue sacar precisamente a los hooligans, después de un episodio tremendo que fue una avalancha en el estadio de Liverpool en un partido contra la Juventus de Europa. Ahí quitan eso precisamente, lo sacan, pero bueno, ¿se acuerdan? En 1986 tuvieron el partido contra Argentina, hubo una gran trifulca. De hecho, hay como una especulación, no sabe, porque no está bien documentado, de que se pelearon, de que tuvo una pelea campal contra los panchitos, ¿no? Ese es como el mito urbano, ¿no? Entre las pandillas. Yo no sé si acá están también registrados y los dejaron viajar o no, o si todos los hooligans están viajando en este momento hacia la Ciudad de México, porque lo que sí sé es que con Estados Unidos sí están los datos cruzados y no los dejaron viajar. No viajan a ningún mundial desde hace muchos años. Entonces, pero yo no sé México. Sobre todo que creo que como no sabes exactamente qué países van a asistir al ser una sede compartida, y que no sabe si, pero quizá lo tenían ya contemplado, no lo sé, la verdad. Pero bueno, pues si no, que nos agarre ahí. No va a llegar el hooligan, ¿no? Es el de Andrés Bustamante. Lo que sí puede pasar es que es el registro FIFA, sí, pero no se implementa aquí en México. Sí, ¿no? Bienvenido, Mr. Robinson, pásenle a destruir. Ahí sí va a haber madrazos. Sí, van a ver. Pues si ya no hay más preguntas, concluimos este conversatorio. Bien, un aplauso, gracias, por favor. Ricardo. Aplausos. Okay. Gracias, Master.